Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero hacerte un corto mensaje de Dios. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Pero mucha gente, ¿verdad? No quiere aceptar a Dios y prefiere rechazarlo. Y en este día quiero ponerme en las manos de Dios para que sea Dios el que hable a cada una de nosotras, de nosotros. Padre Santo, en este día, Señor, yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú el que hable a toda persona y no sea yo. Yo me hago a un lado. Espíritu Santo, te invito en esta tarde a que vengas y nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte de que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Cada vez que tú veas personas hablando de Dios, son personas que Dios ha puesto en sus corazones a hablar la palabra de Dios y para que tú vengas al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Todos nacimos en pecado por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces todos estamos destruidos a morir, ¿verdad? Pero Dios preparó un hermoso plan para salvarnos, ¿verdad? Para que Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Él murió por mi pecado, por tu pecado y por todos los pecados de toda la gente, ¿verdad? Él sabía que por la desobediencia de Adán y Eva había venido la muerte a cada uno de nosotros y es por eso que Él vino a morir en la cruz. Mucha gente sabe del sacrificio de Dios, sabe del sacrificio que Él hizo en la cruz muriendo, ¿verdad? Por nosotros, pero lo ignoran y prefieren vivir una vida que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todos vamos a venir a la condenación, ¿verdad? Antes de que nosotros muéramos, Él va a poner personas, Él va a tratar con alguien para que te hable de Dios, para que tú quieras invitarlo a entrar a tu corazón, para que tú quieras recibirlo en tu corazón, ¿verdad? Él quiere, pero Él no fuerza a nadie. Vamos a leer en Romanos 5:12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que nosotros nacimos en pecado. Mucha gente piensa que porque no le hace mal a nadie y está en su casa, en su trabajo y pues él está bien, que no necesita ir a una iglesia, que no necesita hacer nada, ¿verdad? Porque él no está haciéndole mal a nadie. Pero esa persona ya nació en pecado. Todos nacimos ya en pecado y es necesario que nosotros nos arrepentamos y le pidamos perdón a Dios para poder alcanzar misericordia y salvación de Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿verdad? De la palabra de Dios, Romanos 3:23. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos vamos a morir y todos no vamos a ir con Dios. Solo aquellos que lo han invitado a entrar a su corazón, solo aquellos que han querido escuchar de Dios y lo han pedido perdón por sus pecados y lo han invitado a entrar a su corazón. Solo aquellos van a ir a la gloria de Dios, cuando mueren, Dios se los va a llevar, ¿verdad? Porque no existe el purgatorio, no existe de que van a orar por ti cuando tú mueras y bueno, para que Dios te recoja. No, la palabra de Dios dice que la oportunidad la tienes ahorita en vida, ya de muerto, no hay más esperanza. Ya cuando mueras, ¿verdad? Te van a llevar, porque la palabra de Dios dice que solamente hay dos caminos, uno que te lleva a Dios y uno que no te lleva a Dios, y tú decides por cuál camino vas a buscar, ¿verdad? Si ahorita tú estás escuchando este video, yo no creo que sea casualidad, es Dios tratando con tu vida, pero es tu decisión si tú haces de esto una bendición o lo ignoras, ¿verdad? Y sigues así. Pero déjame decirte una cosa, que Dios
es real y verdadero, que su palabra es real y verdadera. Y yo ahorita te estoy hablando el mensaje de Dios. Déjame decirte que estamos en los últimos tiempos, que Dios viene ya. Tú estás viendo todo lo que está sucediendo en las noticias, estás viendo cómo, ¿verdad? Está el racismo, ¿verdad? Cómo este presidente anda en contra de los mexicanos y cómo, ¿verdad? Ya está con estas personas que murieron en El Paso, ¿verdad? Fue por racismo, ¿verdad? Entonces, el pecado está creciendo. Tú has visto cómo han venido muchas cosas, terremotos, ¿verdad? Cómo ha habido muchos temblores. Entonces Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, pero nosotros no queremos escuchar, no queremos oír palabra de Dios, estamos viviendo una vida que nos gusta, preferimos ir a una iglesia donde no nos muestra nada, ¿verdad? Si tú estás yendo a una iglesia donde no sientes nada, donde no sientes la necesidad de cambiar como persona, entonces de nada te sirve estar yendo. Eso es una falsa religión. Pero si tú vas a una iglesia donde sientes el arrepentimiento, donde sientes que Dios te habló, entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios te habla a través de su palabra. Y si no estás escuchando la palabra de Dios, déjame decirte que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no estás leyendo la palabra de Dios, no hay fe en ti, ¿verdad? Estás viviendo tu vida como tú quieres vivirla, en pecado. En pecado, déjame decirte, en condenación, ¿verdad? Vamos a leer en Romanos 3:23, vamos a ver qué dice. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Creo que ya lo leí, Romanos 6:23. Vámonos rápidamente a Romanos 6:23, a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien lo que está diciendo aquí. Dice, porque la paga, o sea, si tú no quieres de Dios, la paga es el pecado y es la muerte. Es la muerte para siempre, ¿verdad? Una muerte eternamente. Tenéis, ok, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que Dios nos ofreció muriendo en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él vino a morir para morir por nuestros pecados, para salvarnos, para que así con tan solo decir yo quiero, yo me arrepiento, yo creo que moriste en la cruz por mí y por todos, ¿verdad? Obtendremos la salvación porque venimos al arrepentimiento de nuestros pecados, ¿verdad? No creamos que nosotros no estamos en pecados, claro que sí, aún aquellas personas que lo han recibido, ¿verdad? Pecamos, todos los días pecamos, ¿verdad? Pero vamos a Dios y le pedimos perdón y le pedimos ayuda para no practicar el pecado. Una cosa es que sin querer falles a Dios, pero una cosa es que ya sabes que está mal y lo sigues practicando y lo sigues practicando. Por ejemplo, como una persona alcohólica se le dice que no debe tomar porque el borracho no entrará al reino de Dios y sigue tomando aún así, sigue practicando el pecado. Igual como a una mujer que se le dice no debe andar con un hombre casado, y igual sigue practicando el pecado, sigue andando con un hombre casado. Igual a la persona que se le dice que no mienta, sigue mintiendo, sigue practicando el pecado. Pero cuando tú, ¿verdad? Sin querer fallas a Dios, pero vas y le pides perdón y le dices que por favor te ayude a no practicar ese pecado más. Entonces nosotros vamos al arrepentimiento, eso es distinto. Pero si tú estás viviendo una vida que solamente te agrada a ti y no a Dios, y no estás interesado en saber lo que Dios tiene para ti aquí en la palabra de Dios, entonces tu condenación es la muerte, fíjate, porque la paga del pecado es la muerte, esa es la paga tuya. Vivir en pecado es la muerte eterna, ¿verdad? Dice, más la dádiva de Dios, más lo de que Dios nos da, es vida eterna. Entonces tú decides, ¿quieres vida eterna o quieres muerte? ¿Verdad? Y es ir al infierno, ¿verdad? Porque por eso Dios sacrificó su hijo único, unigénito, ¿verdad? Dio su único hijo, ¿verdad? Él tuvo que morir, lo crucificaron bien feo,
Él pasó algo horrible que ningún ser humano lo puede resistir, pero Él lo vivió para salvarnos de ir a ese infierno. Y si no existiera ese infierno, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué Él tuvo que sufrir esa muerte tan horrible, verdad? Entonces hay que creer que Él existe, que Él vive. Vámonos rápidamente a Romanos 6:23, ya lo leímos, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ahora Romanos 5:8, vamos a ver qué nos dice en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que nosotros éramos pecadores y Él murió por nosotros. Entonces, eso es hermoso, ¿verdad? Mucha gente no lo está valorando, no está valorando. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, si yo estaba en pecado, por la muerte de Jesús, ¿verdad? Yo vine a ser reconciliada con Dios. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que solamente a través de Jesús nosotros vamos a ser salvos. Solamente a través de Jesús vamos a poder llegar al Padre. Entonces tú tienes que estar en una religión que sepas que Jesús es el puente para llegar al Padre. Y si tú no crees, si esa religión no te doctrina eso, no te enseña eso, entonces no es de Dios, ¿verdad? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Ahora, Dios se dio a sí mismo muriendo en la cruz para salvarnos de ir a un infierno, muriendo por nuestros pecados. Ahora, no hay que ser tan ignorantes, no hay que ser tan, ¿cómo te diré? Si alguien está hablándote de Dios, escúchalo, porque es Dios hablando a tu vida. Dios no va a venir en persona a hablarnos, Él envía personas, Él trata con sus hijos que le quieren servir, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que cuando alguien está hablando, no es la persona ya, sino Dios hablando, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Él es el que habla, Él es el que da la sabiduría, Él es el que cuando alguien pone la mano sobre los enfermos y hace la oración de fe, sanarán, pero no es la persona que pone la mano, sino es Dios usando a la persona que está haciendo la acción de fe, poniendo la mano sobre el enfermo para que sea sanado. Jesús, cuando andaba aquí en la tierra, andaba sanando enfermos, ¿verdad? Sanó a los ciegos, les dio vista a los ciegos, a los endemoniados, ¿verdad? Les dio, los sanó, los libertó. Entonces, Él andaba sanó a esa mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Que tenía ese flujo de sangre por muchos años. Y ella con su fe dijo, si solo tocare el manto de el tocar el manto, yo voy a ser salva. Entonces cuando ella fue y lo tocó, Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, ¿cómo que quién te tocó? Si estamos aquí todos pegándonos, ¿verdad? Porque somos muchos, y tú preguntas quién te tocó, pues todos, ¿verdad? Porque vamos todos amontonados. Y Jesús dijo, no, yo sentí poder, pero él sintió la fe. Entonces Dios honró su fe. Tú tienes que saber que Dios te honra tu fe si tú crees, ¿verdad? Que Él te puede sanar, que Él te puede libertar, que Él te puede dar salvación. Yo soy una hija de Dios, aunque para el mundo esto es locura. Para el mundo ¿qué es eso de que ella es salva? Soy salva por fe, por la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver qué dice aquí en la palabra de Dios, en 1 Corintios 15, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15. La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios te habla, te enseña quién eres tú realmente y te va hablando y te va enseñando qué es lo que debes de hacer, ¿verdad? Mucha gente pues difícilmente viven atados, ¿verdad? Yo hablé con una persona que le empecé a hablar de Dios y hasta empezó a temblar y a tener temor y dijo, párele por favor, porque
porque yo me estoy empezando a sentir mal y pues esas son muchas ataduras, ¿verdad? No todos pueden venir a leer la Biblia, no todos pueden tener paz y esa persona dice que no puede dormir, que prefieren estar trabajando porque no puede dormir. Qué triste, ¿verdad? Pero solamente a través de Jesús nosotros podemos tener paz, ¿verdad? Solamente a través de Jesús vamos a tener paz. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, ¿verdad? Tienes que creer que sos salvo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjate bien, que Él murió, pero resucitó y está vivo. Y Él viene a morar en nuestras vidas. Cuando tú lo invitas a entrar a tu corazón, Él viene a morar en tu vida. Yo cuando lo invité, a mí nadie me dijo que Él verdaderamente venía a morar en mi vida. Y Él me estaba mostrando todas las cosas, ¿verdad? Ahora Juan 3:16, vamos a ver qué dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo te lo quiero leer de la Biblia para que tú sepas que no son mis palabras, sino la palabra de Dios. San Juan 3:16. Vamos a ver qué dice en San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él dio ese plan de Dios, su único Hijo, para que tengamos, dice, ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a morir para darnos vida eterna, salvación. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso murió Cristo, para que nosotros seamos salvos por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que si tú no crees, eres condenado, pero el que cree, ¿verdad?, no es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces tú tienes que creer en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas, o sea que amaron más el pecado que a la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente quiere vivir en pecado porque prefiere vivir su vida así, sus obras malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, mucha gente que dice, ay, esos andan hablando de Dios. ¿Por qué? Porque andan tomando, andan engañando, andan emborrachándose, andan con envidia, faltando respeto a sus padres, robando, qué sé yo, qué clase de pecados están viviendo. Pero es porque no quieren venir al conocimiento de Dios, porque prefieren vivir en sus obras malas. Y dice aquí que la paga del pecado es muerte. Entonces, ahí está. Solo hay dos caminos, uno que te lleva a Dios y uno que no te lleva a Dios. Pon atención, porque ya estamos en los últimos tiempos. Ahí están ya las señales, ahí está ya todo. Solo tú quieres rechazar a Dios, porque a mí no me rechazas. Si tú ahorita dices, me pones un comentario que cosas malas para mí y diciendo puras cosas, ¿verdad?, no me ofendes a mí, estás ofendiendo la palabra de Dios, porque yo ahorita no estoy hablando de mí, estoy hablando de su palabra, y a quien tú rechazas no es a mí, es a la palabra de Dios. Y allá está un Dios que todo lo ve, ¿verdad?, que todo ve las acciones de nosotros. Entonces es decisión nosotros recibirlo
o rechazarlo, ¿verdad? ¿Tú quieres de Dios o no quieres de Dios? Es necesario que vayas a una iglesia porque la palabra de Dios dice que es necesario que vayamos a escuchar su palabra, porque si no escuchas, entonces, ¿cómo oirán si nadie les habla, verdad? Si ahorita no hay esta persona, ¿verdad?, hablándote de la palabra, entonces, ¿cómo vas a venir a la fe si no hay quien te hable? Vamos a leer en Juan 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí aclarando una cosa, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios, mas la palabra de Dios dice que solo los que lo han recibido les da el derecho de ser hijos de Dios. Aquí te lo vuelvo a leer. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Pero mucha gente prefiere creer que la palabra de Dios no es verdad, por X cosas, pero aquí está lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Cómo los padres están matando a sus propios hijos y sus hijos matando a sus propios padres. Antes no se oía eso, pero se está oyendo ya. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia